Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la videoconferencia de esta tarde. El tema, como ya lo sabéis todos los presentes, muchas gracias por vuestra asistencia. El tema es medicina natural SOSTER. Todos sabéis lo que es la medicina en general y todos sabéis que hay distintas escuelas de medicina y entre ellas está la medicina natural. Lo que quizá os sorprenda es la palabra SOSTER, porque de no ser conocedores de mi método, pues no sabréis el significado. Brevemente, para los que no tengáis conocimiento del hecho, diré que la SOSTER es mi método. Después de muchos años de trabajo profesional y de estudios e investigación, pues llegué a una conclusión, y es que debía de llamarle a mi forma de actuar con un nombre, y le puse SOSTER porque es el acrónimo de psicoterapia, es decir, la terapia a través de los sentidos, de los órganos de los sentidos y de la mente, y en plan familiar le llamo terapia de agradabilidad, porque está enfocada y centrada en la estimulación agradable de todos los órganos de los sentidos y de la mente del alumno paciente, de la persona que se somete a mi método. En realidad es la estimulación psicosensorial global, es decir, se basa y se fundamenta mi método en estimular a la vez todos los órganos de los sentidos y la mente del individuo. Es decir, la persona está recibiendo en una misma sesión un estímulo global de todos los órganos de los sentidos y de su forma de pensar. La persona recibe esta estimulación global con la intención de que el cerebro, que es el capitán de nuestro barco, es decir, es el que rige nuestro organismo, el resto del organismo está gobernado por el cerebro, pues entonces por vía refleja y por el poder del pensamiento de la mente, los órganos se benefician todos y el cerebro no se distrae ni se complica el individuo su existencia con ningún otro estímulo, porque eliminamos en la sesión todo estímulo negativo o desagradable o tóxico. Ese es el enfoque, diríamos, básico de mi método. Antes de hablar de la medicina natural en detalle con respecto a mi método, pues podemos decir que va bien recordar que la medicina es un invento del hombre. ¿Por qué? Porque desde que el hombre vive en la Tierra, pues se han planteado unas necesidades, y es la de aliviar el dolor y el sufrimiento y curar las enfermedades que han sufrido, que no es más, desde el punto de vista, diríamos, natural, de la interpretación del hecho, no es más que el desequilibrio de las funciones orgánicas que mantienen la salud. Entonces, en realidad, las enfermedades son distintas, diríamos, denominaciones o distintas manifestaciones de un problema que es el desequilibrio orgánico, y le ponemos nombres, pero las personas no tienen enfermedades, son enfermos con manifestaciones a las cuales se le llaman enfermedades. Desde el punto de vista de la medicina natural, el enfoque varía con respecto a otros sistemas o escuelas médicas. De hecho, la medicina que predomina en el mundo actual es la alópata, una medicina que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otras personas y otros profesionales es una medicina de cierto grado agresiva. ¿Por qué? Porque el paciente se tiene que someter a cosas que no siempre le agradan y que en muchas ocasiones le hacen sufrir, y por otro lado le hacen peligrar su integridad. De hecho, en muchas cosas que la medicina alópata practica, pues le hacen al paciente firmar un documento para garantizar que se responsabiliza de lo que le pueda pasar. Eso es, desde luego, un gran riesgo, porque no tiene por qué saber el paciente de medicina, y entonces pues se ve, diríamos, en cierto modo, entregado a la responsabilidad y al honor y a la honradez del que lo atiende. Poner la vida
y nuestra salud y la vida en manos de otra persona imperfecta es un riesgo que hay que correr en muchas ocasiones, no hay más remedio, pero que uno debería de pensárselo muy bien y analizar e investigar todo lo que conlleva ese acto, ese comportamiento. La medicina surgió como consecuencia de la necesidad de aliviarnos, de quitarnos dolores y aliviar el sufrimiento y curar enfermedades. Y según en qué continente y según qué culturas, pues ha habido unas escuelas de medicina u otras. Hoy día, con la globalización, pues se están uniendo criterios, aunque no se consigue lo que sería ideal, y es que el paciente pudiera tener opción de ser considerado a la vez por las distintas escuelas y que él pudiera escoger el método que más le encajara con su forma de ser, su personalidad y sus necesidades. Porque, por ejemplo, la gripe en Oriente se puede tratar con moxas, que es eso de los puntos calientes de Artemisa que estimulan ciertos puntos de acupuntura o de los meridianos del cuerpo, según dicen los orientales, o se puede tratar con una infusión de hierbas en otro sitio, o se puede tratar con un medicamento en otro lugar. Según la escuela, pues haría el enfoque. Una de las cosas que me llevó a mí, que me llevó a fondo y que me hizo pensar y meditar mucho fue ese mismo hecho de que un mismo problema se tratara de distintas formas en distintos países. Siendo los seres humanos semejantes, ¿por qué no tener un criterio común? Lo que ocurre, también es cierto, es que las medicinas no son, diríamos, siempre impuestas. Es decir, que en muchas ocasiones las medicinas responden al criterio y a la demanda del que sufre. Por ejemplo, hay personas que le ponen sobre la mesa distintas opciones y escogen, según su criterio, la que más va de acuerdo con sus intereses. Por ejemplo, hay personas que para calmar el dolor prefieren coger la pastilla. ¿Por qué? Porque esa pastilla o esa inyección o ese medicamento específico les ahorra el tener que pensar por qué han estado cayendo en este problema y cómo podrían prevenirlo o solucionarlo sin tener que taparle la boca al lenguaje corporal. Es decir, el dolor o el sufrimiento es una manifestación de nuestro cuerpo de que está incómodo, se encuentra mal y normalmente pues tenemos que buscar una solución y la persona que somos nosotros, nuestro cuerpo somos nosotros también, nuestra mente y nuestro espíritu formamos una unidad funcional, pero la persona está por encima del cuerpo, de la mente y de ese espíritu. ¿Por qué? Porque somos, diríamos, el individuo único que tiene que vivir en un cuerpo mientras está en esta tierra imperfecta y estamos envejeciendo lamentablemente. Hay muchas razones que habría que entrar a analizar en otra conferencia, pero en este momento nos limitaremos a que tenemos un cuerpo que cuidar y el cuerpo nos habla, nos dice, porque instintivamente está preparado para ello, el cuerpo está perfectamente diseñado y nos advierte le dice a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo traduce al lenguaje que entendemos, que es nuestra persona, depende del idioma y el sitio donde vivamos y las costumbres y nuestra constitución, hábitos, etcétera, etcétera, pues el cuerpo se manifiesta y nosotros lo interpretamos de una manera determinada. El cuerpo, cuando tiene un trastorno o un desequilibrio, se manifiesta y aprender el lenguaje de nuestro cuerpo, que no es lo mismo que el lenguaje del otro cuerpo, porque aunque los órganos son semejantes, la persona es única y a cada uno se lo dice de una forma. Aprender el lenguaje corporal nos serviría en gran manera para atender según las necesidades reales de nuestro organismo. Por eso es importante cultivar la autosuficiencia y hacernos responsables de nuestra vida, de nuestro propio cuerpo, de nuestra mente. Tenemos que aprender la salud. Como yo siempre digo, la salud no se compra ni se vende, se aprende. Y también como postulado básico de mi sistema está el hecho de que somos lo que pensamos y hacemos lo que creemos. Esto se puede analizar brevemente porque es muy importante a la hora de alcanzar un mínimo de autosuficiencia, de autocontrol y orden en nuestra propia vida. Necesitamos tener las ideas claras. La medicina en sí, que es natural, se apoya y funciona de acuerdo con las leyes biológicas de la vida.
y utiliza como herramientas terapéuticas los agentes naturales. Por ejemplo, la tierra, el agua, el aire, la luz solar, todos los elementos, las plantas medicinales, las hierbas, etcétera. Todos los elementos que nos rodean y en el entorno en que vivimos están influyendo sobre nuestra salud, sobre nuestra vida y nuestra salud y nuestra forma de ser y de pensar y de hacer. O sea, no es lo mismo, no hago lo mismo si estoy dentro de un piso que si estoy en el campo. Pero haré dentro del piso o en el campo de acuerdo con lo que creo. Y para llegar a creer hay que haber pensado y saber pensar. Entonces, si uno aprende a pensar, puede tener la consecuencia de unas creencias más, diríamos, fundamentadas, porque las creencias se adquieren pensando. Entonces, somos lo que pensamos porque en realidad nuestra mente dirige nuestros actos. A través de la mente, nosotros tenemos con nuestra capacidad, diríamos, racional, tenemos la posibilidad de ir adquiriendo conocimiento. Y una cosa muy importante, tenemos la capacidad de desprogramarnos, es decir, de dejar de pensar o de cambiar la forma de pensar que nos fue impuesta, ya sea por la crianza familiar o por la educación seglar o por las experiencias de la vida. Uno es como es hasta que deja de ser como era. Es decir, uno puede cambiar. Eso de que yo soy así, pues hasta cierto grado es una falacia. Es decir, es un error y nos trae muchos problemas y muchos dolores de cabeza. No solamente a nosotros, sino también a los que conviven con nosotros. Porque si yo no quiero cambiar y mi forma de ser es una forma, entre comillas, como se llama hoy día, tóxica, que perjudica al entorno, pues entonces estamos en un camino difícil de asimilar, difícil de comprender y difícil de tolerar. En realidad, nosotros debemos de aprender a programarnos de acuerdo con lo que es lógico, de sentido común y racional. Y una vez que aprendemos esas cosas, pues seremos lo que pensamos y se manifestará a los demás. Por eso se dice qué razonable que es esta persona o qué simpático, tal, porque ha llegado a tener una actitud distinta de acuerdo con lo que él piensa. Además, una cosa que aún todavía científicamente no se ha podido determinar ni valorar en su justa medida, aunque sí se entiende, tenemos que la mente desarrolla una energía a través del pensamiento que actúa e influencia y tiene una influencia sobre nuestro organismo, influye en nuestro organismo. Yo le llamo a esa energía, igual que a la energía solar se llama fotón o a la eléctrica electrón, pues yo le llamo psicotón. ¿Por qué? Porque es a través de esa unidad de poder mental que nosotros podemos actuar sobre nuestro cuerpo y también sobre las emociones o los cuerpos de otras personas. Bueno, de hecho, todos lo reconocéis y lo habéis vivido, de que vamos con un problema físico, orgánico, al médico y mientras estamos en la sala de espera, hablamos con un paciente que se ha curado, con otro que va muy bien, que todo le va bien, y cuando entramos a la consulta y el médico nos pregunta cómo se encuentra, qué le pasa, por qué usted ha venido, alguno, y más de uno, dice, bueno, venía con un dolor en el estómago que ahora ya no tengo. ¿Y cómo es eso? Pues en este caso, evidentemente era psicosomático. Sí, el dolor le sigue aún, es que hay que tomar otras medidas, pero en muchas ocasiones uno se mejora solamente con ir al médico o con escuchar al médico si es una persona razonable y agradable y se interesa por uno, pues uno ya está mucho mejor. Eso es el poder, eso es el psicotón, eso es la energía mental que está actuando sobre los órganos. Por ahí, de ahí que es fundamental y básico el hecho de que somos lo que pensamos. Y hasta podríamos decir, tenemos la salud que estamos pensando que tenemos. Si somos positivos, si somos animosos, podemos mejorar nuestro estado de salud. Si somos negativos o somos pesimistas, podemos empeorar. De hecho, en estos últimos tiempos, en estas últimas décadas, se está diciendo muchísimo de que
el grado depresivo es una antesala de una enfermedad más grave, hasta de cáncer. Es decir, que uno podría acabar con cáncer si se deja llevar por un estado depresivo crónico. Es importante entonces salir de esa depresión. Para salir de la depresión, evidentemente habría que tener en cuenta que hay que atender las necesidades del cuerpo, en primer lugar, y también las de la mente, y las emociones, pero porque uno puede estar deprimido por factores externos, que sería una depresión exógena, o factores internos, que sería una depresión endógena. Uno puede tener una depresión sin tener problemas emocionales y mentales, porque hay un órgano que está funcionando mal y que altera la función de nuestro cerebro, y el cerebro es la base de nuestra mente, o podría ser que el entorno, por el estrés, etcétera, etcétera, la convivencia y otros factores, estén dañando nuestras funciones orgánicas a través del cerebro. El cerebro, hemos dicho, que como capitán del barco puede alterar funciones orgánicas, es decir, distintos órganos del cuerpo pueden verse afectados por el cerebro. De ahí tenemos que el hecho de que somos lo que pensamos. Y bien, si pensamos de una forma determinada, si pensamos a nuestra manera, o como nos han enseñado, o lo que hemos decidido pensar, vamos a tener unas creencias, porque aquello que asimilamos, aquello que absorbemos, que aprendemos, después lo asumimos, es decir, después lo llevamos a la práctica y se forma unos arquetipos, se forman también unos paradigmas, se forman unos modelos de actuación, modelos mentales que nos llevan a un comportamiento. La persona que tiene una actividad, diríamos, agresiva, violenta, que cree que es la forma de solucionar las cosas, pues según lo que piensa, ha llegado a creer que es la manera de solucionarlo. Hay personas que no hay aparente de cambiarlas hasta que no se recibe pues un impacto, ya sea una experiencia, o ya sea una enseñanza, o ya sea una enfermedad o un acontecimiento social que lo modifica, como está pasando en la actualidad con esto de la pandemia que tenemos ahora, que está cambiando el esquema mundial, que va a cambiar muchísimas cosas. Después de esta pandemia provocada o accidental, o no vamos a analizar ahora el origen, lo que sí es cierto es que esta pandemia va a afectar el comportamiento social a todos los niveles, personal y social. Y no seremos los mismos después de cuando se levante la cuarentena y cuando se viva de una manera un tanto, diríamos, normal. Normal que la normalidad, ya sabéis que depende de cómo se enfoque, depende de la manera de pensar, puede ser normal para uno una cosa y para otro otra. Entonces ahí está la dificultad de la convivencia, de que quién tiene la última palabra para decir lo que está bien y está mal. Muchos de los que estamos aquí esta tarde, pues sabemos que hay alguien que tiene autoridad y cada uno se acogerá a la fuente que crea más oportuno. Pero lo que sí es cierto es que el mundo, la complicación de la convivencia en el mundo está en base a que cada uno tiene un criterio diferente. Entonces, somos lo que creemos porque también actuamos de acuerdo con lo que creemos. Somos lo que pensamos y actuamos según lo que creemos. Nuestro comportamiento está en base a creencias. Si las creencias nuestras son erróneas, están fundamentadas en el error o en postulados equivocados, nos llevarán a comportamientos equivocados y erróneos y a veces dañinos para nuestro propio ser y también para la convivencia. Es muy importante entonces que nos detengamos, que meditemos, que analicemos las cosas, que usemos el sentido común, la lógica y la razón para concluir si lo que estamos haciendo es beneficioso para nosotros y para los demás. En principio, esos son, digamos, los fundamentos de mi sistema dentro de la medicina natural, que ya hemos dicho que la medicina natural en sí es aquella que utiliza como herramientas terapéuticas los agentes naturales. Dentro de la medicina natural hay distintas técnicas, pero la que es, diríamos, por mí defendida y practicada es
es la naturopatía, que es medicina natural, pero circunscrita a unas herramientas concretas, porque ya sabéis que tenemos terapias, bueno, un listado enorme de terapias. Si vamos a buscar terapias alternativas y complementarias, nos llegamos a marear de tanta terapia que hay. Que es otra de las cosas que me hizo pensar a mí que una persona que está con problemas de salud o que quiere curar esa enfermedad se vería muy dañado si tuviera que esperar a encontrar aquella terapia que cree que le puede ir bien. O sea, imaginaros, ¿no? Que yo me encuentro mal y ahora me ponen un listado de terapias y muchas de ellas ni las conozco. ¿Cuál escojo? Normalmente acudimos a una terapia conocida o que nos han recomendado, que hemos descubierto en internet o en los libros o la familia, pero si vamos, por ejemplo a un masoterapeuta y le decimos la enfermedad que tenemos, el masoterapeuta, ¿qué nos hará para nuestra enfermedad? ¿Nos dará unas hierbas? No, en principio no, porque él no es fitoterapeuta. Nos dará, quizá moxas, nos pondrá moxas en los puntos de acupuntura, no, porque no es acupuntor, ni tampoco es, diríamos, el digitopuntor, u otra terapia oriental u occidental. El masoterapeuta pues, nos hará masaje con manipulaciones y tratará de comprender y hacernos comprender cuál es el problema nuestro, cómo se alivia con su terapia. Pero evidentemente lo ideal sería que nuestra dolencia fuera valorada por alguien que tuviera una visión más global y pudiera saber si el masaje es lo más apropiado o junto con el masaje tendría que ir otra cosa, y ahí es donde está, diríamos, una medicina integrativa, una medicina completa, una medicina que respeta todos los ámbitos. Y si fuera necesario, no vamos a decir que la medicina alópata no tiene cualidades excelentes y terapias apropiadas. Podría ser que en un momento determinado un medicamento fuera necesario y útil para salir del entuerto, para salir de la complicación patológica que tenemos. De hecho, muchas vidas se salvan poniendo debajo de la lengua una pastillita de nitroglicerina cuando hay una angina de pecho y hay que ir corriendo. Si el que te atiende o tú mismo no sabes una terapia complementaria o alternativa para salir del problema, te morirías. Entonces, es muy interesante que respetemos todo tipo de escuela terapéutica y aprovechemos las virtudes de cada, diríamos, ámbito sanitario. Lo importante es respetar y convivir y compartir. La medicina natural tiene, podríamos decir, es la madre de todas las demás, porque antes que los laboratorios existieran o antes que la ciencia se desarrollara, pues hubo el aprendizaje empírico de probar esto y probar lo otro hasta encontrar cualidades. No sabemos el exacto momento en que empezó. Lo que sí sabemos es que pues existen propiedades en los agentes que nos rodean que nos ayudan a recuperar el equilibrio fisiológico, el equilibrio que nuestro organismo necesita para funcionar con normalidad. En realidad, la salud natural, porque hay salud que no es natural, hay gente que está viviendo en un estado de salud artificial, es decir, si le quitas los medicamentos se muere, o si le quitas la prótesis no camina, o si le quitas el aparato auditivo no oye. Entonces esa no es una salud natural, eso es necesario, muy importante que se hayan descubierto aparatologías para sustituir las funciones perdidas, pero lo ideal sería que nos enseñaran de pequeños a conservar lo que hemos recibido de nacimiento. Hoy día se padecen muchas enfermedades que podían resolverse o regenerarse simplemente haciendo, a partir de este momento, lo que teníamos que haber hecho para no enfermar. Es decir, por ejemplo, está muy de moda el Alzheimer y otras enfermedades autoinmunes que ayudan y colaboran a que se, diríamos, propaguen y se desarrollen pues los hábitos, costumbres y conducta del individuo y falta de concienciarse de lo que hay que hacer para evitar que progrese
hay muchas personas que piensan que están destinadas, ya sea por herencia de la familia o ya sea por, diríamos, la desgracia del infortunio de que yo voy a caer enfermo de eso o voy a vivir eso y no hay solución. Tenemos que saber que la ciencia ha descubierto, los científicos han descubierto, que hay una posibilidad de modificar los genes, que uno puede nacer con una tendencia hereditaria a una enfermedad y morirse de otra cosa y no de eso, o de viejo, de anciano, sin haber padecido esa enfermedad. ¿Por qué? Porque se han tomado medidas para frenar o corregir ese problema. Hay cosas que nos da la impresión de que estamos sentenciados. Sí, hay muchos factores que ayudan a que haya una sentencia totalmente letal, pero si se analiza, después de que una persona aún haya perdido la vida, si se analiza la vida de esa persona, se pueden llegar a descubrir muchas cosas que si se hubieran atendido, hubieran cambiado el derrotero de esa vida. De hecho, cuando se hacen biografías de poetas, artistas, escritores, etc., muchos investigadores han descubierto que fulanito, por ejemplo, Van Gogh, era bipolar, o que el otro era, depresivo, o que era un ser aparentemente bondadoso y, sin embargo, tenía una agresividad interna que solamente se manifestaba en determinados momentos. O sea, se puede, diríamos, cambiar esa aparente sentencia si aprendemos a pensar, si cambiamos nuestra forma de pensar y si hacemos una cosa muy importante, y es practicar lo bueno que hemos aprendido. Hacemos lo que creemos. Tenemos que llegar a convencernos y creer en lo que, y hacer lo que creemos. Tenemos que creer primero en base a una adquisición de conocimiento exacto de las cosas. En mi fórmula, que ya la habéis recibido y muchos la conocéis, que se llama ICIDA, la forma del éxito, lo dice en pocas palabras. Hay que informarse, hay que convencerse, hay que decidirse y actuar. Ese es el fundamento. Si uno pone sobre la mesa toda la información sobre un tema que le interesa aclarar y descarta y quita aquello que no va a utilizar, que no le aplica, que no le convence, y se queda con lo esencial hasta convencerse y estar entendiéndolo completamente, entonces puede llegar a decidirse a hacer lo que ha adquirido, comprendido y ahora quiere actuar de acuerdo con eso para tener éxito. Cualquier emprendimiento en la vida, empresarial o familiar o de salud, estamos hablando ahora de salud, pues requiere estos pasos para tener un mínimo de logro, aunque no siempre vamos a conseguir solucionar totalmente un problema, por lo menos, con respecto a la salud, con el método que yo les estoy explicando y enseñando, con este método, por lo menos vamos a mejorar en calidad de vida, por lo menos vamos a vivir más y mejor. Evidentemente, como decía un amigo el otro día, dice, de esta vida nadie sale vivo. Evidentemente, de momento, hasta que no llegue otro acontecimiento importante que la humanidad desea y espera, debemos de conformarnos con dormir una temporada, un sueño profundo que a nadie le gusta, a nadie le gusta. Personalmente a mí, lo que más me desagrada es el frío que debe sentirse. Bueno, no se siente, pero que pienso que me vendrá cuando se acaba el calor, que es lo que da ese calor vital que da el metabolismo y la sangre circulante. La vida, necesitamos ser personas conscientes, responsables, y de esta forma tendremos mejor salud y más larga vida. Para concluir, diremos que existe una forma de aplicarse, de autoaplicarse por sí mismo, de autoaprendizaje, para hacer una sesión de sosteroterapia de agradabilidad que está publicada en las redes y que al que lo desee le puedo dar el enlace. Existe una forma de practicar la terapia de agradabilidad por uno mismo sin necesidad de la guía o del control de un terapeuta. Es cuestión simplemente de aprender esos fundamentos que hemos hablado y de escoger aquellos estímulos agradables que a nosotros nos convencen
para todos los sentidos, para recibir una estimulación global en un tiempo determinado, con todos los estímulos de los agentes naturales que nos rodean, y pensar de la forma apropiada durante el tiempo que estamos haciendo la sesión. Relaja, aumenta las defensas, activa el poder regenerativo del organismo y los mecanismos curativos, y ayuda para prevenir enfermedades, para mejorar nuestra salud, y es un complemento ideal para cualquier tratamiento de las enfermedades. Eso es lo que quería comunicaros en esta primera entrega de Medicina Natural Soster. Y si ahora, cuando concluyamos, tenéis alguna pregunta, ya sea a través de la conferencia del coloquio, o si no, a través de mi correo electrónico o el WhatsApp, o por vía telefónica, podéis pues dirigiros y os contestaré con mucho gusto hasta donde llegan mis conocimientos y mis posibilidades. Muchas gracias por vuestra atención.